Entonces, yo me imagino o puedo pensar en un registro de voces donde tengo una persona aquí que está hablando hacia un cierto micrófono que está ubicado por acá, y tengo otra persona que está también hablando, que esta es mi persona 1 y esta es mi persona 2, que está hablando a otro micrófono que está ubicado por acá. Si las condiciones fueran ideales, entonces lo que escucho, aquí le pongo el M1 y aquí le pongo M2, lo que escucho en el micrófono 1, idealmente sería única y exclusivamente lo que la persona 1 está hablando. Y si yo estuviera escuchando el micrófono 2, pues escucharía nada más lo que tengo del micrófono 2. Sin embargo, no es así. Y de hecho, las entradas o el valor de M1 es en realidad una combinación de estos dos elementos que están emitiendo algún tipo de sonido, que son la persona 1 hablando más la persona 2 que también está hablando. ¿De qué depende qué tanto haya de cada uno de estos componentes de la persona 1 y de la persona 2? Pues de las ubicaciones que tengo entonces entre la persona y el micrófono que está acá. Si el micrófono está muy pegado a la persona que está hablando, entonces el componente o el factor de esta composición va a ser más alto para la persona 1 que para la persona 2 va a tener otro tipo de componente. Entonces, estos factores que están acá, estas constantes A1 y A2, me hablan de qué tanto se está involucrando este sonido o este sonido en esta detección. Lo mismo pasa entonces para el micrófono 2, donde ahora tengo otros coeficientes, no necesariamente es si este se interfiere, interferencia con con un cierto valor. Déjame poner aquí un peso, este es el peso A2 que estoy poniendo ahorita, este es el peso A1, no necesariamente va a ser exactamente el mismo peso, entonces este va a ser un segundo peso B2 que multiplica a P1 más otro peso que es el peso B2, perdón, B1, B2, que multiplica a P2. Entonces, otra vez en una notación matricial, yo puedo ver que M1 y M2 están acá, son en realidad una combinación de los coeficientes A1 y A2 por los coeficientes B1 y B2 que multiplican a los valores B1 y P2 que son A1 que son A2, donde tengo estas son las observaciones. Esta es una matriz de mezcla y estas son las fuentes. Entonces, lo que yo observo es en realidad una mezcla de fuentes que están hablando de manera independiente, de manera separada entre estos dos, con algo que está generando esa mezcla de información para poder entonces analizarla. Entonces, yo siempre escucho estas observaciones que están acá y entonces yo podría elevar esto o ampliar el número de observaciones, ampliar el número de fuentes, y entonces encontrar que existen distintas mezclas o condiciones que forman las observaciones que yo estoy teniendo aquí. Si en lugar de ser micrófonos de lo que hablo son electrodos, entonces electrodo 1, electrodo 2 son exactamente lo mismo, son elementos que son capaces de captar información electroquímica, en este caso estoy hablando de electrodos, de fuentes o de elementos que se originan al interior del cuerpo. Entonces, cuando yo pongo dos electrodos en el cuerpo, en realidad estoy captando el sonido o la expresión de varias fuentes que están en mi interior. Si pongo electrodos en la cabeza, entonces captaré lo que está generando tanto mi cerebro o las distintas regiones del cerebro, junto con todos los procesos que estén a mi interior, como pues el corazón, el movimiento muscular, el movimiento de las vísceras, etc. Quizá muchas de esas matrices de mezcla o elementos de la matriz de mezcla sean cercanas a cero y no interfieren tanto con mi adquisición, pero en otras condiciones eso no es así. Entonces, este tipo de matriz de mezcla o este tipo de adquisición de información es muy socorrido y es muy amplio en todo lo que tenga que ver con registro electrofisiológico o con detección de sonidos o con eventos que son generados al mismo tiempo. No puedo acallar el corazón para escuchar solo el cerebro ni viceversa, ¿no?
o al revés, o incluso no necesariamente tiene que ser algo fisiológico interno, sino puede ser la fuente de alimentación, o sea, el ruido de línea, o algún otro evento que se está interfiriendo con el matriz. Entonces, el quitar o el tratar de limpiar estas observaciones es un problema que está muy en boga, o bueno, que es muy socorrido, que necesitamos poder hacer un poco de limpieza sobre ese método. En el caso de tener dos fuentes, podemos utilizar algo que se conoce como el filtrado adaptativo para tratar de eliminar una de las fuentes que considero como ruido y dejar limpia la otra fuente que no la considero ruido o que no quiero ruido. Un ejemplo clásico de este tipo de problemas es el tratar de detectar latidos fetales, donde el corazón del niño, es un corazón muy chiquito, por ejemplo, aquí está la panza de la mamá, el niño pues estará como por acá, en su posición fetal, con sus piernas, aquí está su pancita, aquí están sus brazos, acá, aquí está su cabeza, y el corazón del niño está emitiendo el ruido por acá, entonces viaja y lo detecto aquí en la superficie con un electrodo, pero la mamá pues también está viva, y entonces aquí está el corazón de la mamá que también emite esa fuente electromagnética, y entonces se queda por acá. Y aquí tengo entonces otro electrodo, ¿no? Coloco un electrodo para observar el corazón de la mamá y otro electrodo tratando de observar, tratando de registrar el corazón fetal, que es el que ahorita trato de identificar, ¿no? Para encontrar, por ejemplo, la frecuencia cardíaca, saber si el niño está sufriendo o no está sufriendo, o si tiene un buen desarrollo, estar estimando el estado de bienestar del niño que está adentro de la mamá. En el caso de dos señales, entonces puedo utilizar otro esquema. Bueno, voy a utilizar un esquema que es el filtrado adaptativo. Tengo entonces un filtro, tengo acá un filtro que se llama filtro H, y esto es algo que habíamos observado en alguna otra ocasión. Tengo acá una fuente, esta es mi fuente 1 de N, este es 1 de N, coloco así, pasa por un filtro, voy a tener aquí una salida de 1 de N, y aquí voy a tener una señal que es la señal deseada 1 de N, y esta forma que está acá es mi función de error de N. Déjenme ponerle F. Error 1 de N. ¿Qué es esta señal que está acá? Bueno, esta señal X1 de N está, tomando en cuenta este ejemplo, está construida por la actividad cardíaca fetal, o sea, SG materno, que es una señal, más SG fetal, que está aquí, donde cada uno de estos tiene una distinta ponderación, que A1 y A2 respectivamente. Entonces es una composición de las dos cosas. Lo que yo quiero es quitar o hacer que este filtro que está acá, que es una función lineal variante en el tiempo, es lineal nada más, quiero que sea capaz de quitar o de remover este componente materno para quedarme únicamente con el componente fetal. ¿Qué es lo que busco? Bueno, lo que quiero es que el filtro o la señal que está entrando por acá me genere en este lado únicamente el SG fetal, es decir, que quite los componentes del SG materno y me deje únicamente esta señal, que es la señal de SG fetal que tengo por acá. Entonces puedo utilizar una señal que es la señal de SG materno, que está por acá, como una señal deseada a remover, y el componente del error me va a decir qué tanto se parece una señal respecto a la otra, o lo coloco al revés, ¿no? Entonces, si yo soy capaz, déjenme explicarlo otra vez y ponerlo, porque lo voy a colocar al revés. Si yo soy capaz de, en esta señal que está entrando, extraer únicamente el SG materno, y esta señal que es más fuerte la puedo colocar acá y tener entonces el SG materno, si resto esta señal y esta señal, perdón, si resto esta señal y esta señal que está acá, entonces tendré únicamente el SG fetal. La función de error o los índices de error ahora los voy a ocupar como retroalimentación
para poder ajustar entonces los coeficientes de mi filtro y entonces ir cambiando los coeficientes del filtro para hacer que con el tiempo sea capaz de eliminar uno de los dos componentes que tengo aquí. ¿Verdad? Bueno. ¿De parte de quién? Perdón, pero me quieren vender cajas de muerto, entonces no me interesa. Bueno, entonces en función del error, que es esta parte que está acá, voy a tratar de ajustar los valores de los coeficientes y quitar entonces por completo el componente que no quiero observar, que esa es finalmente la intención que tengo acá. Voy a borrar esta parte y entonces voy a estimar estos coeficientes. El filtro, el esquema, necesito acá, tengo acá este es mi coeficiente H, o le voy a llamar a estos los valores de W, que es finalmente un filtro. Aquí tengo X de N y aquí tengo mi salida Y de N. Mi salida Y de N, es que Y de N le voy a poner X gorro, que es la salida óptima de mi filtro. X gorro que está por acá. Entonces, mi salida X gorro va a ser igual a la convolución de mi señal de entrada con mi señal o con los coeficientes de mi filtro, que sería la sumatoria desde I desde N X gorro de N sería igual a la sumatoria desde N igual a 0 hasta el infinito de los coeficientes H de N por X N que estoy ubicado por ahí. Estoy haciendo entonces la convolución, estoy calculando cómo es la respuesta de mi sistema que está por ahí. Si el sistema es un sistema finito, que es un tipo de filtro FIR, entonces esto está acotado hasta M y los valores de H son en realidad los valores de la convolución que estoy haciendo por acá, que es N menos es K, perdón, esto es K, H de N menos K, es convolución, y entonces estoy filtrando la señal básicamente con un sistema tipo FIR, donde estos son los coeficientes W que estoy colocando por acá. Yo tengo otra señal que es la señal deseada, que es mi señal que está entrando por acá, señal deseada de N, y entonces puedo aquí con un nodo suma encontrar la función de error E de N que está ubicada aquí, y el error de N es igual a la diferencia entre los valores de X gorro de N menos la señal deseada de Dn, y lo que quiero ahora es minimizar justamente este valor de error o hacer que el error sea cero, ¿no? Voy a llamar a J como el valor del error. Entonces lo que quiero es minimizar una función, o lo que quiero es hacer que este sea el valor mínimo, pero si ocupo solamente el error, entonces voy a tender hacia el menos infinito, porque el error va a ser cada vez menor, y lo que quiero en realidad es minimizar esta función que es el valor esperado de el error al cuadrado. Quiero que idealmente sea el mínimo que está ubicado por acá. Esta xn que está ubicada acá es en realidad la convolución o la operación de convolución entre los coeficientes de mi filtro y los valores de la propia señal que está entrando. Siendo este un filtro FIR, entonces si yo tengo una señal, está acá, voy a poner aquí la señal en X, tengo una señal, está acá, por acá, lo que hago es estimar o tomar de esta, como es un elemento FIR, entonces tomará un cierto largo de ventana que corresponde y multiplica por los coeficientes del filtro, cada uno de ellos, por aquí, para hacer la convolución con la señal. Es decir, mi señal X gorro, N gorro,
es igual a un B0 que multiplica a x de n más un B1 por x de n-1 más un B2 por x de n-2, etcétera, hasta el orden de filtro que yo estoy colocando por acá. Si yo lo que quiero entonces es encontrar, tomar esta función o este valor de error y retroalimentar, lo voy a poner por acá arriba, a este para ajustar los valores de omega, lo que tengo que hacer es minimizar el error cuadrático medio que tengo en esta función que está por aquí. Es decir, quiero que la señal que está entrando a mi sistema se parezca mucho a la función deseada que yo estoy colocando en este lado para poder entonces limpiar a mi sistema por completo. Si hago que esta señal, que es la combinación de dos, se parezca a esta, al restar las señales que están ubicándose o saliendo por acá, tengo entonces la otra señal de interés, que es la que me importa realmente tener. Por lo tanto, tengo que minimizar o tengo que ajustar los valores haciendo el ajuste de los valores de W o de H o de respuesta al impulso para obtener esos puntos. Y lo que tengo que hacer es minimizar este error cuadrático respecto a los valores de W que tengo por acá. Significa que tengo que hacer la derivada respecto a W o respecto a H del error cuadrático medio que tengo por acá, y entonces la derivada de este elemento sería E por 2 veces el valor del error, que sería por acá, multiplicado por, siguiendo la regla de la cadena, por el error mismo que tengo definido por acá. El del error está ubicado por acá, aquí. Entonces voy a decir que este es igual a el valor esperado de 2 veces el error de n, primera, por la derivada, y el error está definido como x gorro de n menos n por acá, y esta función es en realidad una multiplicación o una sumatoria, es igual a la sumatoria desde k igual a 0 hasta m de los coeficientes w, que son estos que estoy calculando por acá, multiplicando a las x gorros, x de n, menos diferencia respecto a este punto. Esta es lo que tengo que encontrar, es el error por la derivada respecto a w, y la derivada entonces respecto a w de este término que está acá son todos los valores de x de n, esto es igual de 0, tenemos por acá. Entonces la derivada y lo que tengo que encontrar acá es estos valores de la derivada como tenía calculados acá. Recordando este ejemplo, ya tengo cómo es la estimación del error para minimizar el error, o encontrar, mejor dicho, la derivada del error. O sea, la derivada del error respecto a los valores de los coeficientes son entonces los propios valores de la señal que está entrando por acá. Recordando ahora el sistema o el método del descenso por gradiente, yo puedo decir que una variable x es igual a la variable más un paso que le llamé alfa por la función derivada evaluada en ese mismo elemento que tengo por acá. Entonces, para minimizar esto o para encontrar el óptimo, lo que hago es utilizar el descenso por gradiente, esto es menos, encontrando que la derivada o el valor de la derivada de esta función que quiero minimizar es formalmente los valores de la propia x que tengo por aquí. Vamos a verlo con Python para que tratar de dejar un poco más claro este. Tengo entonces mis módulos, los cargo, y ahorita voy a generar de manera artificial una señal senoidal, que es un coseno, que es esta señal. Le agregué ruido, que es ruido ruido aleatorio, pero bueno, no es ruido no tan aleatorio, sino es una señal cosenoidal que está ahí con un poco de ruido, y voy a tratar de limpiar esa señal que está construida dentro de mi función. Lo corro, genero mi señal. Vean cómo tengo aquí dos señales, que son una señal rápida, que es esta señal naranja,
sumada con un elemento que es una señal un poco más lenta y sumada con un poco de ruido aleatorio que está haciendo que la señal termine con esas variaciones que están ahí. Déjenme ponerlo aquí. Entonces el ruido es en realidad el valor de un ruido aleatorio más otra señal que es lenta. La de arriba es una señal de periodo 100, la de esta cosenoidal que está acá es una señal de periodo 500 que tengo por acá. Como la parte del orden del sistema no está definida, entonces yo propongo los valores que yo quiera y coloco acá un valor de orden de 64 muestras hacia atrás para construir mi filtro, que es el valor que tengo acá. El valor de mu en este caso va a ser el valor de alfa del descenso por gradiente para ir capturando la información y actualizándola, y el valor de w, o sea el vector inicial de los puntos o del filtro, lo arranco donde yo quiera. En este caso lo arranqué con un vector de puros ceros para ir observando lo que está pasando en cada etapa del sistema. El error es una función que tiene una dimensión del número de muestras menos el orden del filtro, porque las primeras 64 muestras no puedo necesito dejar pasar las primeras m muestras para dejar que el filtro se active y después entonces empezar a calcular los valores de error. Y x hat va a ser entonces el tomar los valores pasados de mi señal y multiplicándolos por mis coeficientes de filtro que acabo de escoger. En la primera iteración el valor de x hat va a ser 0 porque los valores del filtro son justamente 0. Entonces esa x hat, o sea este valor de w, se va a ir actualizando conforme vaya avanzando el sistema de filtrando, y los valores de x hat van a ser cada vez más parecidos a la señal que quiero hacer. Antes de correrla, déjenme poner acá, lo corro, y ahora viene la parte del filtrado adaptativo. Construyo el vector que va a pasar por la señal xdn, que es esta, como la última muestra que está ubicada por acá hacia una muestra m-1 que tengo definida por acá. O sea, tomo m muestras hacia atrás de mi señal, las paso al sistema, filtro. El filtro es realmente un producto interno entre los valores de xn y mis coeficientes w. Calculo el error como la señal que estoy filtrando menos la estimación de x hat, que es esta, que está por acá, y actualizo los pesos de mi sistema con una función como es esta, que es los valores de w van a ser los valores de w. Este más es generado por ¿dónde está por acá? Este más por el propio sistema que estaba por acá. Bueno, tengo un signo que está errado. Ese 2 es justamente por este elemento de la derivada. De hecho ni siquiera es importante ese 2 porque es el valor del paso por el valor del ruido por el valor de los componentes de la propia señal que estoy generando por acá, que es justamente la estimación de la derivada que tengo acá. 2 veces el error por E por el valor de la señal que está filtrando. Entonces filtro la señal y voy a graficar la función de error. La función de error es los elementos, o sea, lo que quité es justamente el elemento que estaba oscilando ahí, y tengo la señal que es una señal mucho más lenta, como lo observo ahora aquí, que quité el componente de alta frecuencia, que es este componente que está acá, ya no es observable en esta función que tengo por acá. Déjenme ver, claro, porque no ha cargado mi sistema. Dejen pausar esto. Bueno, volviendo a este punto, entonces ya cargué aquí mi señal. Tengo una señal de SG, que es esta, que acabo de cargar, y tengo ahora la señal de SG, que la contaminé con algo que simula el ruido de línea, que se ve como la señal naranja, que está por aquí, con mi SG de fondo, que es la señal azul que está colocada por ahí. Calculo los valores de mu, lo calculo como 10 a la menos 1 por 10 a la menos 10, y vuelvo a hacer exactamente lo mismo que tenía hace rato. Los valores del orden del filtro lo dejo en 100, nada más porque
fue suficiente. Calculo los valores de W como ceros, calculo la función, bueno, genero el vector de error para ir rellenando, y lo mismo que había hecho con el ejemplo anterior. X hat va a ser aquella señal que va a recibir el filtrado, y el algoritmo es este que está definido por acá. Tengo ahora la señal que es el ruido de línea, que es la señal que voy a filtrar, perdón, la señal contaminada. Línea es mi señal que está acá, que es la señal que quiero estimar, quiero restar, y el error va a ser entonces la señal ya sin la contaminación de ruidos de línea. Corro mi función y gráfico. La señal original es la señal azul, que no se ve. La señal con ruido es la señal verde, y la señal naranja, que es la señal que está por acá, es la señal que resulta, déjenme ponerlo por acá, acá está, la señal de error es mi señal filtrada, ya sin la contaminación de ruido de línea que coloqué de manera original. Aquí tengo, déjenme quitar la señal original, que es esta. Vamos para observarla. La filtrada es esa, y la original es la que tiene la contaminación. Voy a poner la señal original, es esta. Esta es la señal que filtré, esta es la señal que obtuve, es esa que se ve mucho menos contaminada que lo que estaba originalmente. Entonces voy a poner otra vez esto por acá. Este filtrado no es un filtrado que sea tan perfecto, y tiene un pequeño inconveniente, y es que ese valor, o sea, para las primeras muestras y los primeros 4 segundos, veamos lo que pasa. Entonces, en los primeros 4 segundos que están por acá, que es lo que estoy observando, la señal filtrada y la señal con ruido son prácticamente iguales, porque el filtrado adaptativo lo que va haciendo es, va generando los valores en cada iteración de los coeficientes y va limpiando paulatinamente la señal. Entonces, en las primeras muestras, las dos señales, tanto la salida como los valores iniciales, se ven iguales, porque el error de hecho arranque con un valor de W igual a 0, y entonces se van moviendo, se van separando estas señales, y paulatinamente esta señal filtrada va quitando los componentes de la señal que estoy tratando de eliminar acá. Déjenme poner aquí, ahí vimos hasta el 4, vamos a poner aquí del 4 al 8, observando como todavía aquí existe efecto de la contaminación, todavía hay por acá, y aquí puedo decir que ya puedo tener la señal limpia, ¿no? Tardé alrededor de 6 segundos en limpiarla, pero el efecto del filtrado es bastante notorio y bastante bueno, ¿no? Esta es una señal senoidal, pero repito, se podría aplicar para otro tipo de señales donde la contaminación de una señal en particular está causando efectos sobre la otra señal, que es esta evaluación que está por acá. Listo.